Estamos hablando de guerra mundial, por lo que América Latina no puede quedar al margen. Pero hay lugares donde la guerra va a ser convencional, porque hay lugares que se preservan por las materias primas y porque son lugares que ellos consideran importantes para otros fines. Entonces ahí lo que sirvería serían batallas convencionales. Los lugares reservados son Azerbaiyán, Kazajistán y Georgia, que ocultan los nuevos asentamientos de la masonería Illuminati, que están estableciendo sus negocios y oficinas allí. La especulada reacción de Israel de ser atacada por el propio mundo islámico que ellos financian junto con los Estados Unidos, dirigido por la IPAP, hace buscar nuevos asentamientos, y la Patagonia y Kazajistán son las alternativas serias y en marcha. Azerbaiyán está en la costa occidental del Mar Caspio, también perteneció a Khazaria, al igual que Georgia. Están pensando en volver al Cáucaso. Al abandonar Israel, se encontraron estatuillas sumerias con ojos azules. O sea, los sumerios originales eran caucásicos, antes de la invasión de los acadíos morenos. Abraham salió de la ciudad de Ur, antes de la invasión arcadía hacia la tierra prometida, así que era sumerio y probablemente caucásico. Así se entiende la orden de su Dios de que no se mezclen con los pueblos que habitaban esa región de Medio Oriente, que eran morenos. Por otro lado, también la aristocracia egipcia eran rubios y pelirrojos, al menos así son las momias encontradas, aunque posteriormente se mezclaron con los morenos. Según la nueva teoría de linajes, los ojos azules se dieron de la raza nórdica roja. Eran pelirrojos, con ojos intensamente azules y de media y baja estatura. Se le dice nórdica roja porque tenían la cara colorada. La raza nórdica blanca, que es la que conocemos más, tenían el cabello rubio y los ojos grises, la tez pálida y eran altos. La raza nórdica roja es la única que no necesita de la luz solar para obtener la vitamina D, ya que la procesan del consumo de lácteos. Por eso es la más apta para habitar las regiones polares, vivir en ciudades subterráneas e incluso viajar por el espacio. Debido a su consideración actual en las Islas Británicas, parte occidental de Francia, norte de España, se la considera relacionada con la Atlántida y también con el grupo cero negativo, que hay quienes creen que es producto de una hibridación. Hay teorías que dicen que la Atlántida se encontraba en medio del Atlántico, pero hay otras que dicen que originalmente estaba en lo que hoy conocemos como Antártida, antes de que se desplazara el eje de la Tierra, cuando era un vergel. Eso explicaría su interés por la Patagonia, la tierra continental más próxima al continente antártico. El gobierno de Angela Merkel ha proporcionado 4 submarinos nucleares clase Dolphin a Israel de forma gratuita por haber influido a los Rothschild en gobiernos propietarios del 70% de los negocios en Israel en condonar la deuda externa, la deuda alemana en el Acuerdo de Londres de 1953. Está vendiendo el alma a los alemanes. E influido los Rothschild en 1948 con la compra de votos en la ONU para la constitución del Estado de Israel, como lo han vuelto a hacer en el 2011, y como una prolongación a los derechos sobre el agua y el canal de Suez. Son los submarinos del apocalipsis, para un armagedón nuclear en la zona de Oriente Medio que acabaría por cruce de ataques o radiación con el propio Israel, Siria, Irán y el resto de los países del Golfo Pérsico. Muy bien. Entonces ahora nos quedamos nosotros acá. Y el chavismo, que es el que viene a introducir en Latinoamérica la agenda del Foro de San Pablo, con la creación de quedó por Lula, pero que le da forma fuerte es el chavismo, con los gobiernos de Correa, de Evo Morales, de Hugo Chávez, y acá Kirchner. Y observen estos detalles, como para empezar a preocuparnos por la guerra acá. El gobierno venezolano le cedió a Irán el uso de un astillero en la península de Paraguaná,
que es usado por el país islámico como puerto privado para ingresar equipos y material bajo un manto de secretismo, dijeron fuentes cercanas a la situación. El astillero Astinave se encuentra en el punto geográfico venezolano más cercano a Estados Unidos y al Canal de Panamá, mientras que la península fue identificada por fuentes de inteligencia occidentales citadas en 2 reportajes del diario alemán Die Welt, como el lugar escogido por Irán para colocar algunos de sus misiles balísticos de mediano alcance. Un documento obtenido por el Nuevo Herald señala que el gobierno venezolano contrató a la empresa Iranian Offshore Energy para que ampliara el astillero, ubicándolo en el estado Falcón y que previamente había sido expropiado por el gobierno de Hugo Chávez. El contrato es solo una cubierta, el mecanismo usado para justificar la presencia del personal iraní. Pero en el momento en que fue firmado en el 2010, en el momento que eso ocurre, Irán pasa a tener el control absoluto de un puerto totalmente independiente a Venezuela. Dijo una de las fuentes que habló bajo la condición del anonimato. Es un astillero, pero al tener las grúas que tiene y al tener el dique que tiene, no necesita atracar ningún barco en Puerto Cabello, ni en La Guaira, ni en Huira, ni en Maracaibo, porque ya controlas tú solo, exclusivamente tú, sostuvo la fuente. Documentos obtenidos previamente por el Nuevo Herald y fuentes cercanas a la situación revelaron que el proyecto venezolano de aviones no tripulados, conocido como M2, está a cargo del ingeniero de la Guardia Revolucionaria iraní Ramin Ghezbaraz, quien previamente trabajó en una de las compañías de defensa del país islámico, que fueron sancionadas excepcionalmente por su presunta realización de programas de misiles. Según de una serie de artículos publicados por Die Welt, Irán y Venezuela habrían firmado un pacto secreto para la construcción de una base misilística en la península de Paraguaná. Bajo las condiciones del pacto, las instalaciones serían operadas por personal iraní y el país islámico estaría en condiciones de hacer uso de los misiles contra Estados Unidos en caso de ser atacado por Occidente. El diario alemán, citando fuentes de inteligencia occidentales, dijo que la base sería hogar de silos de misiles balísticos de mediano alcance. Irán actualmente cuenta con un misil balístico con un alcance de 1.280 kilómetros y una variante de este modelo con un alcance de 1.930 y desarrolla el más moderno Hogar 110 con un alcance de más de 2.500 kilómetros. El Departamento de Estado dijo hace unos meses que no tenía evidencia que respaldara los artículos de Die Welt, mientras el gobierno venezolano ha negado enfáticamente su existencia. Nosotros desmentimos que en Paraguaná haya una instalación militar de un país extranjero, aseguró el vicepresidente Elías Yuba. Ya había sido lanzada el día anterior una olla de estas que fabrica en su laboratorio de guerra sucia el Imperio Norteamericano. Ellos niegan todos. No obstante, el diario alemán reportó que un grupo de ingenieros del SATAM, la Guardia Revolucionaria iraní y una empresa de construcción de propiedad de Al-Anbia han visitado en varias ocasiones instalaciones que están siendo construidas en la península. Una de estas visitas fue realizada en febrero, en la que había participado el comandante de la Fuerza Aérea de la Guardia Revolucionaria iraní, Amir Ar-Jarshedajet, quien aprobó los planes junto con los socios venezolanos. La intención expresada en esta ocasión por la delegación iraní era desarrollar una infraestructura de protección contra ataques aéreos. También está prevista la creación de una estación de mando y control de la construcción de zonas residenciales, torres de vigilancia y búnkers para eventualmente almacenar cabezas nucleares, combustible de cohetes y otros elementos, señaló el diario alemán. Los planes de la empresa de construcción Hatan El Anbia incluyen un sistema oculto para el vertido de gases tóxicos, precaución necesaria para mantener en secreto la ubicación de la instalación, sin chimeneas o árboles de gran ventilación detectables desde el aire. Entonces empezamos a entrar en el tema. El sistema, cada vez que hay un conflicto armado, va dejando todo mal cerrado o abierto para así prepararlo para el próximo conflicto. Una de las actitudes que mantienen en el tiempo y que le ha dado buen resultado es la división territorial de zonas donde hay una hegemonía que no es aconsejable hacerlo, o dejar territorio de un país bajo la jurisdicción de otro. La obra maestra de esto es el final de la Primera Guerra Mundial, y todo quedó servido para la Segunda. Una vez logrado esto, necesitan un catalizador, alguien que a caballo de algún nacionalismo intente volver las cosas a su cauce. En Latinoamérica, durante el siglo XIX,
se llevó adelante una política hoy llamada de balcanización, que transformaron 4 virreinatos en decenas de países. Y todos ellos quedaron resabios de límites sin resolver. En la Universidad de Harvard hace años se creó un trabajo que se titula Las 50 banderas de Latinoamérica. En la Sorbona de París uno similar. Y las pocas banderas de Latinoamérica. Recordemos de qué forma manejaron el tema cuando a principios del siglo XX Estados Unidos tomó la determinación de construir el Canal de Panamá. Al encontrar resistencia en el gobierno de Colombia, apoyaron a un grupo independentista y la separó creando una nueva nación. Ahora vamos a hacer una pequeña revista a los problemas limítrofes que hay en Latinoamérica, entre más de un país. Tenemos el de Chile y Bolivia. Cuando Chile en el siglo XIX, en la guerra del Guano, le quita la salida al mar a Bolivia. Y también le quitó la provincia de Perú, pues también está el conflicto de Chile con Perú, donde Chile le saca Tacna y Arica, le devuelve Tacna, no le devuelve Arica, y ahora también están reclamando los peruanos 90.000 kilómetros de mar. Hay problemas también de límites entre Venezuela y Colombia, por archipiélago de los Monjes, por alguna posición estratégica y potencial petrolero. También hay problemas entre Guyana y Venezuela. Tiene un diferendo en una zona de 160.000 kilómetros cuadrados, que constituyen los 2/3 del territorio de la ex colonia británica y es rica en recursos naturales y bosques. Ahí sí hubo problemas y está sin resolver. También hay problemas entre Guyana y Surinam. Estas dos colonias pelean por el control de una pequeña zona conformada por los ríos Wowen y Corantí, en la cabecera del río Corveni, sobre unos 15.600 kilómetros cuadrados. Está el problema clásico entre Belice y Guatemala, cuando le sacan algo parecido como pasó acá con Malvinas y después declaran la independencia de lo que era la Honduras Oriental, que es Belice, a hoy, y Guatemala nunca reconoció su independencia. Está ese problema que hay por ahí. Hay problemas entre Costa Rica y Nicaragua, se disputan los derechos sobre el río San Juan. Esto viene también con algunas cositas que hubo algún tipo de acercamiento, pero siguen procesos entre controversias. Hay problemas entre Nicaragua y Colombia. Se encuentra con un archipiélago formado por las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y un grupo de islotes, en un área de 50.000 kilómetros cuadrados. Colombia ejerce si la gente hace memoria, cuando nosotros, en el conflicto de Malvinas, en la ONU, en la OEA, todos votaron a favor nuestro, menos Colombia. Porque Colombia justamente había sacado estas tierras de Nicaragua y como era agresor, ocupado también como parte de lo que era, no digamos lo mismo, pero ocupaba el papel de Inglaterra, no podía reconocerse a sí mismo, por eso fue el único país que votó en contra a raíz de este conflicto. Está este conflicto de Honduras con El Salvador, por una isla, o un islote, que aunque parezca absurdo este islote, un islote de 1 kilómetro cuadrado que aparentemente no sirve para nada, pero este islote es el que podría dar la salida al mar a El Salvador, al Pacífico. Teniendo la jurisdicción. Si no tiene esa jurisdicción, no tendría salida al mar. Está también el clásico entre Perú y Ecuador. Fueron 2 veces una guerra por la cordillera del Cóndor. Aparentemente está zanjada, pero está todo ahí, está todo ahí. Está el problema de Paraguay con Bolivia, y vamos a volver después ahí, que lo llevó a la guerra del Chaco en la década del 30 con 120.000 muertos, 90.000 bolivianos y 30.000 paraguayos, que culminó, y esto tenganlo presente porque vamos a hablar enseguida, donde Bolivia perdió casi 1/5 de su territorio. Hay un problema limítrofe de Brasil con Venezuela, que si bien está solucionado por las divisiones de agua, en este momento hay conflictos humanos por la invasión de marineros brasileños. Y están los clásicos de Argentina con Bolivia, que lo estamos viendo ahora como se están vueltas saliendo por esa toma de
la diferencia entre el análisis de la toma de límites en el norte salteño y jujeño, donde hace 2 años Bolivia nos sacó 600 hectáreas en el Valle del Silencio, acá nadie dijo nada, y están reclamando otro tipo de territorios, ya están reclamando, también hablan de las nacientes del río Bermejo. Y para terminar, también hay un problema en la que tiene con Paraguay, a raíz del río Pilcomayo, que es un río que tiene un cauce que no es exactamente el mismo siempre, variable. Entonces, como no se ponen de acuerdo cuál es el límite, eso también está sin cerrar. Y no hablemos de los resabios que quedaron de Paraguay de la guerra de la Triple Alianza del siglo XIX. Esto es el panorama que hay en Latinoamérica. Evo Morales tiene la ambición de quedarse de por vida en el poder de Bolivia. Y esto comienza a abrir interrogantes. La composición étnica del país determina que el 62% de la población es de origen aymara. Luego de 2 años, 2 revisiones incluidas, Morales, con habilidad, explotando al máximo su potencial minero, distribuye de forma tal la riqueza que el 38% no aymara es cada vez más rico. Socialmente lo novedoso es el recambio de élites a todo nivel y la movilidad social en un país en el que esto no existía. Además se han dado pasos muy importantes en la resolución del principal problema del país, el racismo. Y acá quiero hacer hincapié en esto, por la similitud que tiene con Sudáfrica. Sin embargo, hay un columnista de la BBC que dice que el cambio ha tomado una dirección que nadie esperaba. Evo es la nueva centro derecha y el capitalismo reinante es más salvaje que el pedido llamado neoliberal. Y Fortune no es el único que opina así. Una de las acusaciones recurrentes de la oposición y sectores disidentes contra Morales es su alianza con las élites. Con Evo los empresarios han ganado más que nunca. Es una de las frases que usa el oficialismo como algo positivo y la oposición repite pero en tono de reproche. En una conversación que tuve con el politólogo Diego Ayo, me apuntó porque el buen momento económico viene acompañado de una nueva actitud consumista muy fuerte en los sectores urbanos. Centros comerciales, patios de comidas, cadenas internacionales de comida chatarra y salas de cine 3D triunfan y se multiplican en todo el país. La gente pasa días enteros en estos lugares alternando entre juegos, películas y comida chatarra. Si en Venezuela se arma de los boliburgueses para denominar a los nuevos ricos productos del chavismo, en Bolivia ya se reconoce la existencia de la nueva burguesía aymara. Desde hace algunos años que artistas y conjuntos musicales de México, Argentina y Perú aterrizan en Bolivia, más contratados para las fiestas privadas de esta élite, en crecimiento, y no para ofrecer conciertos al público, abiertos al público. Existen sectores que han ganado mucho espacio y favores en el gobierno: los mineros cooperativistas, los campesinos que colonizan tierras y el núcleo crudo del chavelevismo. Los cocaleros son algunos de estos grupos donde salen anualmente no pocos nuevos ricos. Nunca más Bolivia sin indígenas, repite el vicepresidente Álvaro García Linara, como el principal logro en los 9 años de gestión oficialista. Sin embargo, los detractores de Morales acusan al gobierno de manejar ese discurso apenas como una pantalla para consolidar los enriquecimientos particulares, la explotación indiscriminada de recursos naturales y la perpetuidad del mandatario en el poder. Por otro lado, Morales ya comenzó una campaña contra los medios de comunicación opositores y sus seguidores, y la represión continúa a los grupos disidentes se intensa. Este es un panorama que hay en Bolivia. Me hace acordarlo de Sudáfrica. ¿Por qué? En Sudáfrica, luego de que con Nelson Mandela se producía el tema de la caída del apartheid, dice, bueno, los negros ahora son mejor que antes. No, los negros están peor que antes, pero son libres. Porque han logrado una especie de independencia civil, pero no independencia económica. Hoy en día el capitalismo feroz que opera en Sudáfrica hace que el capitalismo feroz cae sobre las capas más bajas de la población. Y algo similar empieza a pasar en Bolivia. Donde de ese 62% aymara, habrá un 10 o un 15% que son los vinculados al gobierno, que empiezan a tener
mayor recursos económicos, son los que están vinculados y los que se meten en los negociados del gobierno. Pero el resto de la población siguen igual o peor, son libres. Esto genera un caldo de cultivo muy interesante. Puede ser lo que pasó en Potosí hace poco, que había gente ahí, ese grupo de turismo que estaba... Porque una protesta que duró 30 o 40 días, y que Evo Morales los acusó de estar fomentada por Chile porque no quiere negociar la salida al mar, una cosa ridícula. Y yo quiero leer un comentario que salió en el diario ABC de la Asunción, Paraguay. La anexión del Chaco paraguayo es parte de la estrategia de refundar Bolivia. Esto es reciente. Tal como hizo Hitler en su tiempo, observen el cariz que le dan. No estamos hablando acá de hacer una referencia, observen con independencia el cariz que le da el diario ABC a este. Tal como lo hizo Hitler en su tiempo, desde el momento mismo en que asumió el poder, el presidente Evo Morales inició una sistemática campaña de adoctrinamiento político del cuerpo oficial de las Fuerzas Armadas de su país, con fuerte énfasis en los desechos ideológicos del marxismo, con el propósito de comprometerlos, colectiva e individualmente, con su aventura personal de búsqueda de fantasías para supuestamente refundar Bolivia. Como hijo y fruto de un medio étnico y geográfico singular, Evo Morales tiene la ilusión de ser el vindicador de sus antepasados incaicos y de restaurar para su patria la alícuota parte de la pausada grandeza imperial del Tahuantinsuyo. Para el efecto se propuso primero fortalecer el crecimiento económico del país mediante la estatal explotación y comercialización de sus abundantes recursos naturales, y segundo, repotenciar su maltrecha Fuerzas Armadas con la ayuda de su mentor y aliado bolivariano marxista Hugo Chávez. Es bueno que los paraguayos estemos atentos a los acontecimientos que impulsa el gobierno del altiplano, pero también debemos cuidarnos de quienes internamente anteponen sus intereses ideológicos para conspirar contra nuestro país. Escuchen, Hitler, al asumir el poder en enero de 1933, estableció dos objetivos geopolíticos clave para el Tercer Reich, que se proponía consolidar y que debía durar 1000 años, según su afiebrado ensueño. Primero, restaurar a Alemania como potencia militar y económica, libre de las severas restricciones impuestas por el Tratado de Versalles. Y logrado esto, expandir su territorio a expensas de los países vecinos de Europa Central, Austria, Checoslovaquia y Polonia. Observen en qué tono hablan los paraguayos. Evo Morales, por su parte, desde que tomó el control político en su país, tras forzar la renuncia del presidente Gonzalo Sánchez Lozadas a fines de 2003, al costo de más de 60 bolivianos muertos, se metió en el entrecejo la quimera de refundar Bolivia. Primero, fortaleciendo el crecimiento económico del país mediante la estatal explotación y comercialización de sus recursos naturales, sobre todo gas y petróleo. Y segundo, repotenciando sus maltrechas Fuerzas Armadas con la ayuda de su aliado marxista Hugo Chávez. Mientras la pretendida gran estrategia del gobierno boliviano, la tinente a los asuntos internos, es bien conocida y no es muy diferente a la de cualquier otro país de la región, no puede decirse lo mismo de lo que hace a su política de relacionamiento con países limítrofes, en particular con los ex beligerantes, Chile y Paraguay. En ese sentido, a priori, es poco probable que Evo Morales tenga un plan de guerra contra ambas naciones, sobre todo contra Chile, dada la absoluta supremacía militar del país trasandino. Sin embargo, hay una amplia consistencia acerca de la dirección de que el gobierno boliviano podría marchar con relación a su estrategia belicista con respecto al Paraguay. Como buen artista de la misión, Evo Morales, una vez alcanzados los objetivos básicos de su política interna, tiene la intención de lanzarse a la aventura de buscar, a como de lugar, la concreción de los dos sueños seculares de su nación, uno imposible, salida soberana al Pacífico, y otro posible, aunque no probable, la recuperación del Chaco Boreal, territorio que Bolivia considera hasta hoy día como suyo y que supuestamente le fue usurpado por Paraguay tras la guerra del 32-35. Incapaz de hacer frente a la superioridad militar de Chile para la consecuencia de su objetivo,
Evo Morales apuesta a la diplomacia y a las fuerzas económicas que puedan ganar los ingentes recursos naturales de su país, en tanto que para la región del Chaco su operación es la guerra, así de simple y brutal. Más allá de las fanfarronadas con que frecuentemente se despacha el presidente Morales contra Chile, su estrategia de ese país se limita y continuará limitada a majaderías diplomáticas recurrentes para la realización de un acto soberano en el Pacífico, a sabienda de que su reclamo es de entendimiento imposible, pues ninguna nación entrega sino más a otra su soberanía ni parte de esa. Este es el artículo de Paraguay. Entonces yo hago una pregunta para terminar acá. Morales tiene la idea de quedarse de por vida ahí. Cuando no tenga ya demasiados recursos, cuando le baje el precio de los commodities, cuando empiece cierto grado de reclamos de cosas incumplidas, como lo que pasó en Potosí por la vez pasada, hay represión en Pando, hay represión en algunos lugares, cualquier persona que se levantando contra él, hay represión, hay videos que se ven de represión indiscriminada que están haciendo en muchos lugares, empieza la persecución a la prensa, a aquellos que piensan diferente. Cuando la próxima reelección de Evo Morales se complique de esa forma, el paso es siempre el mismo. Es el paso adelante con una consigna nacionalista. Y el imperio es lo que quiere. Buenas noches.